Mi esposa y yo, junto con mis hijos, como familia pertenecemos al movimiento familiar cristiano católico. Cuando empezamos a ir a los niveles, a los 3 primeros niveles, a los niveles básicos del movimiento, empezamos a asistir a las reuniones de la comunidad. Nuestro coordinador fue el primero en decir de dónde venía, qué hacía, su presentación. Y cuando él se presentó, él empezó a hablar acerca de lo que estaba haciendo dentro de la iglesia. Y él decía con mucho ánimo que él estaba en el movimiento y que eran coordinadores del movimiento y que pertenecían a alguna otra dirección dentro de la jerarquía del movimiento, además de ser coordinadores de la comunidad, y que estaba también llevando clases de Biblia, y que también junto con su esposa pertenecían a otro movimiento de la iglesia que se llamaba Matrimonios Alfa, y que le gustaba mucho rezar el rosario junto con su esposa al regresar del trabajo. Y él estaba muy contento diciéndonos todo eso, con mucho ánimo, así como diciendo, ustedes también háganlo y van a ver qué felices se van a sentir. Y se veía con mucho ánimo, y es una persona mayor. En tanto que su esposa, por otro lado, estaba muy tranquila y lo escuchaba y así pues con una sonrisa complaciente, una sonrisa tranquila en su rostro. En tanto que nuestro coordinador se deshacía en palabras y comentarios y en felicidad y con una efusividad tremenda. Y a mí me llamó mucho la atención eso, que por mientras que un lado él estaba así de esa manera tan efusiva, sobre todo dentro de la iglesia, pues es más común que las mujeres sean así y los hombres que lo seamos menos efusivos en cuestiones de religión. Y al final, cuando él terminó de presentarse y también su esposa, entendí el porqué. Porque nuestro coordinador nos dijo que el Señor lo había llamado hacía unos 4 años. Unos 4 años del momento en el que yo les estoy narrando. Que él había estado alejado de la iglesia, que sí iba con la esposa, pero que no le hacía caso cuando ella lo invitaba a orar o a cualquier reunión, que él la dejaba hacer, pero que él no iba. Y él dijo, no narró los detalles, pero dijo, el Señor me tomó y ahora quiero andar en todo. Y estaba en todo. Y él hablaba de la Biblia y hablaba de esto y de las reuniones y se le notaba que estaba en la nube, así feliz, contento estaba. Y ella, cuando terminó de decir qué hacía y todo, pues me di cuenta que ella era una católica de toda la vida, que desde niña sus papás pues la habían instruido, la habían llevado, y ella había estado siempre en grupos. Y entonces para ella pues era muy normal estar en una comunidad, y de ahí su tranquilidad, su calma, su paz. Pero también por otro lado entendí el ánimo del coordinador, que él decía, es que yo estoy descubriendo, y decía, y estoy tratando de aprovechar lo más posible, porque no sé cuántos años me queden de vida, y yo sé que me perdí muchos años, y tengo que recuperarlos, y de ahí venía su ánimo. Claro que esto tiene relación con aquel texto bíblico que nos narra de cómo el dueño de una hacienda fue a conseguir trabajadores para trabajar en su campo, y a algunos los llamó muy temprano y fueron y trabajaron todo el día, y a otros los llamó un poco más tarde y fueron y trabajaron pues lo que quedaba del día. Y así estuvo aquel dueño de aquella hacienda, a distintas horas fue llamando trabajadores a su campo. Y aquí podemos ver entonces a Dios llamando trabajadores a la iglesia. A algunos los llamó desde que nacieron. Desde que nacieron fueron instruidos por su familia
para seguir ese camino de trabajo, y así lo han hecho, y conocen todo de la iglesia, todas las oraciones y todo eso. Fueron al catecismo desde pequeños, y algunos fueron al catecismo no solo para su primera comunión, sino que terminaron un ciclo hasta sus 12 años. Y después de sus 12 años fueron a grupos de jóvenes o fueron al catecumenado y se prepararon para su confirmación y siguieron creciendo, y así ha sido toda la vida. Ha habido quienes desde muy jóvenes han sido llamados desde la mañanita, desde muy tempranito, y han trabajado todo lo que llevan de vida, y yo les recomiendo que aunque hayan trabajado mucho, lo sigan haciendo el resto de sus días. Y entonces cuando decimos que algunos nos llamó, yo digo que a mí me llamó a media mañana. A mis 18 años yo empecé a ir a misa y me convertí 10 años después. A mis 28, 29 años fue cuando yo me convertí y fue cuando empecé a trabajar en ministerios. Puede decirse que me llamó a media mañana. En el caso de mi coordinador, por su edad, yo digo que lo llamó un poco más allá de la media mañana. No al final del día, pero pasadito el mediodía o quizá al mediodía. Y algo que sucede cuando escuchamos hablar de esto, porque sabemos que al final la recompensa fue igual para todos. En este caso, la recompensa igual para todos pues sería el cielo. Sería el agradecimiento de Dios y el decir, pasa a mi casa. Y Jesús diciéndonos, mira, aquí está la cena preparada, pasa. Te reconozco, no me negaste, pasa. Bienvenido a la casa de mi Padre, para siempre. Esa será la recompensa, igual para todos. Y cuando hablamos de esto, pues los que fueron llamados muy temprano dicen, no, ¿por qué a él que lo llamaste al final le das lo mismo? Eso fue lo que le dijeron al dueño de la hacienda, los que llegaron más temprano. Le dijeron, oye, pues nosotros merecemos más. Si al que llegó a media mañana, al que llegó a mediodía y el que vino en la tarde, ya casi cuando habíamos terminado de trabajar, le estás dando lo mismo que a nosotros, ¿no es justo? ¿No es correcto? Y sí pasa eso cuando hemos conocido la vida de alguien alejado de la iglesia, e incluso que nos ha causado dolores de cabeza, e incluso que nos ha impedido, ha sido piedra de tropiezo para que nosotros pudiéramos servir y seguir a Cristo. Y lo hemos visto cómo nos ha echado a perder la vida y nos ha echado a perder momentos muy agradables que nosotros queríamos vivir espiritualmente, y Él los ha saboteado. No nos ha dejado ir a congresos, no nos ha dejado ir a retiros, o si va con nosotros a misa, siempre se ha encargado de que estemos incómodos, porque nos ha hecho sentir que Él no quiere estar ahí, o que ella no quiere estar ahí. O cuando hemos sido llamados a evangelizar o ir a ayudar a una kermés de la iglesia un domingo, y al regresar encontramos a aquella persona de nuestra familia con una cara de desprecio, casi de odio, porque fuimos a servir. Y hemos visto todo eso, pero también vemos cuando de repente lo llama y empieza a meterse a rezar el rosario, y quiere ir a congresos y quiere ir a retiros, y ahora es el que está más temprano que todos. Ya nos vamos a misa, apúrense porque se nos va a hacer tarde para la misa. Ahora sí, porque el Señor ya lo llamó. Y decimos, ¿a poco merece lo mismo que yo, tanto que me estorbó en mi crecimiento? O un vecino, o un conocido, o alguien más de nuestra familia que no vive en nuestra casa. Pues sí, así como este coordinador de mi comunidad andaba bien feliz, el Señor nos llama a todos y a todos nos da la oportunidad en algún momento de nuestra vida. A mí tampoco me llamó en la mañana tempranito. Por eso no puedo ponerme en el lugar
de los que han trabajado toda su vida, desde niños. Porque yo no estuve ahí, no fui llamado a esa edad. Pero bien pudiera yo también decir, bueno, pero yo trabajé más de los que los llama incluso un segundo antes de morir. Hay quienes un segundo antes de morir se ganan la entrada al cielo porque se arrepienten de corazón y aceptan a Jesús y aceptan a Dios. Y se ganan el cielo por un segundo de trabajo. Gloria a Dios por su misericordia, por su bondad. Bendito sea Dios por eso, porque eso también es para mí. Y esto es una invitación a estar listos si no hemos sido llamados aún, para cuando se llegue ese momento. Cuando se llegue el momento de llamado, para estar listos y decir, sí, ¿por dónde empiezo? ¿Qué hay que hacer? Y cuando empieces a sentir ganas de empezar a rezar esa cosa que llaman rosario y que siempre se te ha hecho bien aburrida y que no has querido hacerlo, y que ahora sientes ganas de rezarlo, y que ahora sientes ganas de ir al Santísimo, al templo y hacer oración tú solo sin que nadie te diga. Y cuando dices, ahora sí quiero ir a ese congreso, ahora sí quiero ir a ese retiro, ahora sí quiero ir a ese concierto de música católica que va a haber, qué extraño me siento, ¿por qué me pasa esto? Es Dios trabajando en ti, y es Dios que te está llamando y que te está diciendo, ven a trabajar a mi hacienda. Y la recompensa, aunque has estado muchos años sin hacer caso, aunque has estado muchos años lejos de mí, aunque ahora tienes varias décadas de vida, yo te estoy llamando y yo te voy a dar la misma recompensa de los que llamé bien temprano. Y cuando digo que hay algunos que se ganan esa oportunidad de entrar al cielo en el último segundo de su vida, no es una invitación a decir, ah, bueno, estoy bien, sigo por aquí. Al cabo, cuando me falte un segundo de vida, me voy a poder ganar la misma recompensa que estos que han estado trabajando toda su vida. Voy a verme con ellos en el cielo, porque en el último segundo le voy a decir a Dios, sí, te acepto, sí. Es mucho riesgo. No te recomiendo que lo hagas porque ese arrepentimiento tiene que ser de corazón. Y si tú toda tu vida has estado y estás y llegas al momento de tu muerte lejos de Dios, es posible que tu corazón sinceramente no esté dispuesto a aceptar a Dios. Y te vas a perder la oportunidad. Mejor aprovecha hoy. Si el Señor te llama hoy, te llama mañana. Si empiezas a sentir cosquillas y ganas y dices, pues nos han invitado al movimiento tal, nos han invitado a esto y yo siempre le he dicho a mi esposa que no, pues quizás hoy es el día de decir que sí. Amén. Nos vemos en la hacienda del dueño de todo, del que da la misma recompensa, su casa para todos. Amén. Bendiciones.